La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la FIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y hoy contamos con la presencia de la farmacéutica clínica Laura Morales Cepeda, quien se encuentra desde la ciudad de Miami, Florida. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por aceptarnos. Sabemos que, sí, que estás muy ocupada y que realmente vas a salir casi corriendo al trabajo. Pero vamos a iniciar. Laura, coméntanos sobre tu formación académica y tus actividades profesionales. Sí, a ver, yo me gradué en el año 2010, salí por la Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes en Venezuela, que es mi ciudad natal. Hice la carrera, los 5 años que nosotros requerimos. El último año de carrera nosotros usamos una especie de especialización. Yo la hice en el área de biofarmacia biotecnología. Y sí, hacíamos más que todo estudios a nivel microbiológico y de este tipo, pero me interesaba mucho el área de genética. De hecho, la parte de prácticas profesionales lo hice en el área de farmacogenética y un poquito de farmacocinética, gracias a que la Universidad de Chile, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, aceptó como invitado, como un estudiante invitado, y bueno, tuve la oportunidad de apreciar cómo eran todos los ensayos que ellos hacían, cómo hacían la parte de bioequivalencia de medicamentos genéricos con el de marca. Casualmente en el momento en el que yo fui, ellos estaban haciendo un estudio de bioequivalencia para un producto en una, ¿cómo se llama?, en una empresa privada. Ellos funcionan como una especie de outsourcing, entonces validan que ese genérico realmente es bioequivalente con la marca. Y bueno, fue una experiencia bastante interesante. Mi intención en un principio era volver a Venezuela y tratar de implementar algunas de las cosas que había aprendido, pero bueno, la situación de mi país no permitía hacerlo. Así que una vez que me gradué, me fui a otra ciudad. Allí conseguí la oportunidad de hacer un proyecto de vacunas con un laboratorio que es filial a la Universidad de Carabobo, y desarrollamos una vacuna para ganado bovino. Era un proceso de más o menos unos 3 meses, así que fue de lleno todos esos 3 meses haciendo todos los exámenes o las pruebas para sacar la vacuna y generar el lote de producción. Y estando allí mismo en la Universidad de Carabobo, bueno, conseguí la oportunidad de trabajar en la Facultad de Medicina. Hice un contacto con la cátedra de farmacología y ingresé como profesora adjunto a la Facultad de Medicina. Estuve dando clases un poco más de un año y medio. Fue una experiencia maravillosa. Recién graduada, te podrás imaginar, yo con todos los conocimientos aquí, pero ya la parte pedagógica es un poco más difícil, aunque a mí siempre me ha gustado enseñar, pero eran auditorios de hasta 200 estudiantes, entonces era así como que yo recién graduada, así que, pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Luego, bueno, presupuestos de la universidad, etcétera, etcétera, tuve que buscar un trabajo adicional y empecé a trabajar en farmacia comunitaria en una de las cadenas de farmacias de allá de Venezuela. Allí, bueno, no me conformaba con estar solamente dispensando, entonces me metí de lleno con la parte de atención farmacéutica y conecté con como los farmacéuticos de más arriba de la organización, y logré que se me diera la oportunidad de hacer como programas de capacitación para los técnicos de farmacia, porque digamos, ellos son como que la fuerza en toda farmacia, bien sea en farmacia de hospital como en farmacia comunitaria. Ellos son la fuerza de trabajo que nosotros tenemos y son nuestra mano derecha. Y yo decía, bueno, si ellos son los que tienen contacto directo con los pacientes y son quienes me van a traer a pacientes a mi programa, yo necesito que ellos estén bien entrenados, bien educados, y quiero llevar a cabo este tipo de capacitación para los técnicos. No solamente que estén buscando cajitas o en la registradora, sino que sean personas que estén capacitadas y que tengan un buen nivel para que eso también traiga más gente a mi farmacia. Y bueno, fueron más o menos 3 años antes de yo venirme acá a los Estados Unidos, y tenía un grupo de trabajo maravilloso, mis técnicos eran excelentes y bueno, estábamos muy contentos con el programa y con lo que estábamos logrando. Pero bueno, ya situaciones
ajenas a mi voluntad, la situación del país, etcétera, y hizo que nosotros, bueno, mi esposo y yo migráramos acá a los Estados Unidos. Eso es un poco de mi background en Venezuela. Sí, se oye muy cortito, pero pues realmente es un trabajo que has ido haciendo poco a poco. Oye, me da curiosidad, cuando sale uno de la carrera, que pues no tienes el área, ¿no? El campo, como decimos nosotros allá afuera, y que te hayas ido a dar clases con los médicos, que no sé si suceda ya, ¿no? Que a lo mejor el clic entre médicos y farmacéuticos no es tan común, y que un farmacéutico te dé clases. ¿Cómo lo tomaron? Sí, los alumnos. Sí, fíjate que era interesante porque farmacología en esa facultad la dan en el 4º año y medicina en mi país son 6, me parece que para esa facultad o esa universidad son 6 años totales de medicina. Entonces, tú ya tienes estudiantes que vienen en un 4º año, ya han tenido 3 años con rotaciones o residencias en el hospital, que están, tú sabes, súper sharp, súper ágiles, tienen las ideas así a millón. Y entonces era eso, era mi miedo de decir, ok, mi fuerte no es la parte clínica, porque yo no soy médico, o sea, ellos te vienen con, no, que los análisis de sangre son esto, que entonces era un reto adicional, porque evidentemente el área que yo conozco, yo obviamente soy de farmacia y conocemos de medicamentos, conocemos de la farmacodinamia, de la farmacocinética, de todas las características que pueda tener el fármaco, pero no es lo mismo cuando el médico viene y viene con toda su estructura de pensamiento. Entonces era un poco esa fusión. Además de que mis colegas, o sea, los profesores con los que yo trabajaba, eran todos, yo era la única farmacéutica, entonces fue así como que me metí en la boca del león, o sea, así como que dale, con todo. Afortunadamente ellos eran maravillosos, había muchas oportunidades en las que yo les decía, mira, mi fuerte no es la parte clínica o médica como tal, porque hay muchas condiciones, hay muchos estadios de enfermedad que yo no domino. Y entonces era como ese intercambio entre el enfoque que ellos tenían de los fármacos desde el punto de vista médico y el enfoque que yo les estaba dando desde el punto de vista farmacéutico. Entonces, creo que se logró que al menos esos estudiantes lograsen entender el rol que un farmacéutico juega dentro del equipo de salud, porque a lo mejor para ellos, o la percepción de ellos, y lo veía porque a veces me lo comentaban, decían, no, yo pensé que el farmacéutico era el de la farmacia, que te vendía las medicinas en la farmacia, y decían, no, el campo que nosotros tenemos es sumamente amplio, o sea, nosotros hacemos demasiadas cosas que lo que pasa es que trabajamos como que tras bambalinas, ¿no? O sea, no somos los protagonistas del equipo de salud, no somos los que estamos ahí en la primera línea con el paciente en muchas oportunidades, pero en el background nosotros estamos haciendo todo lo posible por asegurarnos de que ese paciente reciba la terapia adecuada, de que ese paciente no tenga efectos adversos a los medicamentos, entre muchísimas cosas, o sea, tanto desde lo más esencial como producir el medicamento, asegurarnos de que el medicamento siga las normas de producción correctas, que tenga un control de calidad, etcétera, que estamos metidos allí también, como desde el momento en el que el medicamento va siendo administrado al paciente. Entonces estamos involucrados en todo, solo que no somos como que los más escandalosos dentro del equipo de salud. Sí, pero sí. De hecho, algo similar sucede aquí en México. No, ya aunque ahorita apenas estamos así como despuntando un poco más, ¿no? Siendo más reconocidos, por así decirlo. Y sí, dicen, yo pienso que el farmacéutico era el que estaba nomás ahí en el laboratorio, o el químico, o sea, no lo ubicaban, pero pues qué bueno que se dio ese conjunto ahí contigo. Y sí, me imagino que esa generación salió muy buena porque llevaba la parte clínica y la parte farmacológica muy bien afianzada, que eso sería importante, ¿no? Que se mezclen con que alguien del área de farmacia te dé en medicina para que también... Y uno puede aprender, porque como bien dices, ¿no? La clínica no la tienes. Yo también no sabía cuando ya llegué a un hospital de las clasificaciones que de Child y que no sé qué para cardio y todo así como que yo sé el medicamento, pero esto es como aprender. Y entonces... Pasando eso, llegas a Estados Unidos, me imagino que ahí no fue tan fácil de ya llegué, soy farmacéutica y... Sí, ahí fue un choque más de, digamos, yo soy muy abierta a todo, o sea, yo no voy a decir que me frustré porque llegué y dije, ok, no soy nadie acá, porque uno llega acá y a pesar de que tienes un título en tu país, de que tienes experiencia, de que has hecho
cosas, tienes experiencia previa, llegas a un nuevo país donde todo es sumamente regulado, porque acá no es que yo llegué y digo, ok, aquí tengo mi título y ya puedo ejercer aquí. Es un proceso mucho más largo, tienes que pasar muchas etapas para poder licenciarte como farmacéutico y poder ejercer. Entonces yo dije, bueno, nada, estoy abierta para lo que sea. O sea, de hecho, yo llegué aplicando a cualquier tipo de trabajo. Yo dije, lo que me salga es como para empezar, pero siempre mi meta fue, voy a sacar mi reválida, no me voy a quedar solamente haciendo lo que me salga, sino mi proyección a futuro es licenciarme como farmacéutico. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? No lo sé, porque era el problema, el tiempo, si tenía un trabajo full time, el proceso que iba a seguir, que tampoco lo conocía. Yo hice un proceso en el que no tuve que ir a la universidad, porque ir a la universidad implicaba cursar 3 años para sacar el PharmD, cosa que es sumamente costosa y yo no contaba con los recursos. Entonces conseguí una vía alterna con el Board of Pharmacy, y bueno, hice ese proceso, pero fue así como que de fallo y error, porque no conocía, no tenía referencia de nadie que lo hubiese hecho, así que fue como ir al paso, pues, ir haciendo las cosas a medida que se me iban dando, y bueno, enviar papeles, me los rechazaban, me mandaban una comunicación, y yo, bueno, ¿qué hice mal? Entonces, en eso me llevó mucho tiempo. En total fueron más o menos como 3 años y medio entre hacer todo eso, entre mejorar y casi que perfeccionar el inglés, porque el nivel que ellos te piden para el examen de inglés es bastante alto. Y a pesar de que yo sentía de que tenía un buen inglés, pues no llegaba a lo que ellos me solicitaban. Entonces eso fue un poco de todo, ¿no? Afortunadamente, la primera oferta de trabajo, la primera entrevista de trabajo que me llegó fue en farmacia, en la cadena de farmacias acá de CVS. Y bueno, yo llegué a la entrevista y estaba con un farmacéutico y con el manager de la tienda. Y entonces ellos empiezan a entrevistarme y a preguntarme qué había hecho y todo esto. Entonces ellos me dicen, ¿pero qué haces tú buscando trabajo como técnico? Y entonces yo le digo, mira, yo no tengo ni siquiera licencia como técnico. No quiero ir a una escuela y pagar un curso de técnico de farmacia porque yo soy farmacéutico. O sea, me parece una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Si ustedes me dan la oportunidad, yo les voy a demostrar de que estoy capacitada para hacer el trabajo, pues. Entonces, contrataron como si estuviese entrenando, y nada, en cuestión de 2 o 3 meses ya me dieron la licencia de técnico y estuve con ellos más o menos 2 años y medio, 3 años en farmacia comunitaria. Es sumamente exigente, es sumamente estresante. Acuérdate que aquí la atención al cliente es súper top, o sea, aquí lo que el cliente dice, y a veces era un poco frustrante porque tú hacías todo lo que estaba a tu alcance por satisfacer la necesidad del paciente y a veces no lo lograba, bien sea por un problema con el seguro, muchísimas cosas, disponibilidad de medicamento, etc. Entonces era ese choque con los clientes todo el tiempo, clientes pacientes que les decía yo, y entonces era un poco estresante. Luego yo dije, bueno, ya, yo creo que ya aquí cumplí el tiempo que yo necesitaba para aprender y para hacer lo que necesitaba hacer. Me gustaría entrar en hospital, pero aquí es sumamente complicado entrar en hospitales porque ellos son muy selectivos con el personal que ingresa a su nómina. Entonces dije, bueno, yo algún día voy a entrar en hospital, no sé cuándo, pero ahí yo seguía aplicando. Yo creo que para yo entrar al hospital donde estoy actualmente, en el lapso de unos 2 o 3 años habré aplicado como unas 15 o 18 veces y no te estoy mintiendo como técnico. Sí, te creo. Bueno, luego apliqué a un trabajo, era un contrato en otro hospital, no en el que estoy actualmente, era en otro hospital, que manejaba una farmacia de especialidades. Una farmacia de especialidades acá es este tipo de farmacias que suministran medicamentos de muy alto costo y muy específicos, bien sea para enfermedades, lo que llaman medicamentos huérfanos, que son como que caso en un millón, medicamentos para pacientes de trasplante. Nosotros trabajábamos ahí, ese hospital, el Jackson, tiene una unidad de trasplantes de médula, trasplantes de pulmón, de riñón, de corazón. Entonces, todas estas terapias que se enviaban a casa, porque era como por mail order, todos estos medicamentos nosotros los trabajábamos en esa farmacia. Entonces era un trabajo de técnico, pero entonces al mismo tiempo era
hacer como el llamado al paciente a su casa, decirle, mira, ya estás a tiempo de hacer los refills de tus medicamentos, que necesitas que te enviemos, todo este tipo de cosas, si algún tipo de terapia había cambiado, si necesitábamos llamar al doctor para obtener una receta actualizada, etcétera, etcétera. Entonces era un poco de teléfono y un poco de manejo de medicamentos como tal. Ahí, bueno, estuve esos 6 meses y eso, el simple hecho de que tuviese un poquito de experiencia a nivel hospitalario, a pesar de que no era con pacientes hospitalizados, sino en una filial, como que le dio ese poquitico al currículum que me faltaba para poder entrar a nivel hospitalario. Y allí fue cuando ya terminé de trabajar en esa farmacia de especialidades y en 2 o 3 semanas conseguí la oferta de trabajo en el hospital que estoy. Y ahí, bueno, ahí empecé igual como técnico desde abajo, porque como no tenía técnicamente experiencia en hospital, entonces empiezas como sin experiencia. Y ahí poco a poco vas ganando experiencia hasta el punto de que ya cuando terminé de hacer mis exámenes de licenciado de farmacia, ya yo estaba entre los niveles más altos de técnicos, entonces, y de verdad con el equipo de trabajo con quien estoy, son maravillosos, de verdad fueron súper, me apoyaron muchísimo durante el proceso, siempre me preguntaban, ¿cuándo terminas los exámenes para que ya te vengas acá a trabajar con nosotros como farmacéutico? Pues ya pronto, tengo nada más que tomar los últimos exámenes y terminar las prácticas profesionales y bueno, ya me ayudó muchísimo el hecho de que ya hubiese trabajado como técnico de farmacia, que te ayuda a conocer todos los rincones del hospital, por decirlo de alguna forma, cuáles son los fallos en el sistema, cómo funcionan las máquinas, cuáles son las principales quejas o cómo manejar a las enfermeras, porque nosotros directamente trabajamos muchísimo con las enfermeras, con enseñarles en qué momento tienen que administrar el medicamento, o en qué momento tienen que tomar la muestra de sangre, o por qué están llamando, porque la máquina no les da la medicina. Cositas así muy, muy técnicas que tú dices, no, pero eso quizás no es tan importante, pero al final, si tú ves desde afuera, esas pequeñas cositas técnicas que están sucediendo, eso puede afectar que el paciente no reciba la medicina a tiempo, por poner algún ejemplo. Entonces, esa experiencia como técnico de farmacia, pues me ayudó muchísimo a facilitarme el proceso de transición entre lo que es el técnico de farmacia y farmacéutico. Y digamos que actualmente pues me manejo la farmacia con todo su personal de manera muy, muy fácil. Conozco a mis compañeros de trabajo de tanto los farmacéuticos como los técnicos y bueno, eso me da, o sea, es como nadar libremente, o sea, fluye muy bien. Oye, Laura, y por ejemplo, ¿cómo te recibieron en el hospital siendo latina? Porque a veces, obviamente, tú lo acabas de decir, no están muy homologadas las universidades, sobre todo siempre que van a Estados Unidos tienes que hacer todo lo que tú acabas de mencionar. Son años de estudios para poder rivalidar y hacer, y si quieres ser licenciado en farmacia, volver a estar haciendo exámenes y obviamente los costos. Pero ya el personal, cuando tú entraste ahí, porque no eras como la anglosajona, pues. Bueno, en parte me ayuda mucho que el inglés que tú tengas también determina mucho qué tan conectado puedas, o sea, la fluidez que tú tengas en el idioma, eso te ayuda mucho. Entonces, ¿perdón? Que te da confianza ese inglés que tienes. Exacto, de hablar y de expresarte fácilmente. Entonces, esa creo que era una de las barreras más difíciles, pero yo siempre me propuse que en el lugar de trabajo yo iba solamente a hablar en inglés. A pesar de que mi equipo de farmacia, o sea, son bilingües la mayoría, el profesional siempre todos nos expresamos en inglés. Entonces viene el Spanglish también, que tú estás hablando de una cosa y de repente metes una frase en español, pero es normal, pues, o sea, es parte también del día a día, pero a nivel profesional siempre te expresas en inglés. Y recuerdo empezando en el hospital, creo que las primeras 2 o 3 semanas yo no hablé ni así de español, nada, con nadie. Y ellos sabían que yo era de otra parte, pero no sabían de dónde, porque me decían, tú tienes un acento, pero no sé de dónde es. Y yo decía, no lo voy a decir hasta por los momentos, pues ya cuando empecé a entrar en confianza, ya conté mi historia y mis jefes, o sea, mis supervisores sí sabían de dónde era, porque en el momento de la entrevista de trabajo, pues es
como un panel que te ponen, o sea, las entrevistas de trabajo parecen como que si vas a trabajar en el FBI o en la CIA, o sea, primero entras con 2 personas y después entras como con 3 y después te ponen a 3 más, totalmente distintos con las preguntas, o sea, te preguntan lo mismo de diferentes maneras y luego ellos hacen como una especie de reunión aparte, como un consenso y entonces te chequean tus debilidades, tus fortalezas, la actitud que tuviste en tu entrevista de trabajo y luego ellos sí te dicen, ok, si clasificas o no clasificas. Entonces, creo que primero la entrevista de trabajo me ayudó a ganar mucha confianza también. Y bueno, ya después cuando ya estaba parte del personal, pues ya tú te integras mucho más. Hay muchísima población latina, o sea, la mayoría de las personas, si no son originarios de algún otro país, al menos son primera generación americana, o sea, vinieron de otro país y ellos ya son nacidos acá en los Estados Unidos. Pero, digamos, no sentí en ningún momento ningún tipo de discriminación ni nada de eso, si es a lo que te refieres. Sí, sí. Sí, era un poco el choque de, como te digo, que eres como un técnico sobrecalificado, porque ya eres farmacéutico, pero bueno, tienes que trabajar como técnico. Pero yo creo que eso me ayudó muchísimo en el sentido de que ayudó a que apreciaran el valor como recurso humano que yo tengo, y eso me ayudó a quedarme en el hospital, porque es diferente que si yo hubiese hecho todo el proceso fuera del hospital, o sea, que yo me hubiese licenciado, hubiese querido aplicar al hospital sin tener experiencia previa hospitalaria, ni como técnico ni como farmacéutico, a que ya estando dentro del sistema y ya sabiendo de la forma en que tú trabajas, ellos inmediatamente te cogen, pues, o sea, te agarran y te dejan como personal fijo, que fue lo que me sucedió también, porque yo, de hecho, no tenía ningún tipo de vacante en el momento en el que yo conseguí mi licenciatura. De hecho, dentro de los reglamentos del hospital o como tal, como la parte de recursos humanos, te decía, si ya una vez que tú adquieras tu licencia de farmacéutico, la de técnico se invalida y ya no puedes seguir trabajando como técnico. Fue así como que llegué, o sea, ellos estaban al tanto de mi proceso y les dije, mira, en 2 o 3 semanas a lo mejor recibo mi licencia de farmacéutico, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿me puedo quedar o necesito empezar a buscar trabajo en otra parte? Y el director de mi farmacia me dijo, no, mira, apenas tú tengas esa licencia, avísame, que yo empiezo a mover el proceso para dejarte, porque yo no quiero que tú te vayas, porque eres un recurso humano valioso, conoces todo y yo sé que ya una vez que tú empieces tu entrenamiento como farmacéutico vas a picar rápido, o sea, no va a ser un proceso de entrenamiento que necesita semanas o meses, entonces era ventajoso para ellos porque es alguien que necesita mucho menos entrenamiento y que lo vas a tener ya como un personal fijo mucho más rápido. Entonces, de verdad fue mucho más ventajoso el estar allí como técnico de farmacia. Pues sí, todo ese proceso que hiciste de empezar como técnico, pues te ayudó bastante para que ellos vieran lo valioso, como acabas de mencionar. Si hubieras entrado directamente como farmacéutica, no hubieran visto todo tu desarrollo y les ganas, ¿no? Porque exacto, me imagino que es lo que vieron, por eso luego se dan cuenta de quién quiere aprender, quién quiere apoyar, quién quiere ayudar a los pacientes y quién le gusta, ¿no? Quién le gusta su profesión. Entonces, ya era un recurso humano que ya que ya se había formado como para dejarlo ir, pues sí. Exacto. No fueron muy listos, la verdad. Sí. Eso sí, eso pensaba yo. Si me dejan ir, bueno, nada, me va a tocar buscar en otra parte, o sea, y le voy a conseguir. O sea, yo siempre he sido muy positiva en ese sentido, pero fue así como que me siento parte de la familia. De hecho, la cultura de nosotros en el hospital es eso, somos una familia y todos, a pesar de que somos muchísimos, porque el personal de farmacia del hospital donde estoy fácilmente somos 180 o 200 personas. Entonces es un grupo muchísimo, o sea, muy grande, pero todos nos conocemos y todos somos bien integrados de alguna forma. Entonces ya esa parte era como que, bueno, si me tengo que ir, me va a dar mucho dolor, pero yo espero que pero pues ya había superado muchas cosas, para adelante, no pasa nada. sí, Ahora, señor. es imposible dejar para preguntarte, ¿cómo han vivido ustedes ahí el COVID?
Bueno, en un principio, como todo, nosotros no sabíamos qué hacer con la paranoia de que nos vamos a infectar, porque siendo uno de los hospitales más grandes de la zona, evidentemente los pacientes de COVID, y eventualmente el hospital se iba a convertir en COVID hospital. Entonces, en un principio, el hospital tomó la medida de que no se iban a permitir ningún tipo de admisiones que no fuesen relacionadas con COVID, y de hecho eso fue ventajoso y al mismo tiempo no, porque tuvimos que bajar el ritmo de trabajo muchísimo. Usualmente nuestro censo era en un promedio normal, son 600, 700 pacientes en una época normal, sin estar a tope, sino el promedio regular son más o menos esos 600 o 700 pacientes. Y cuando tuvimos COVID, nuestro censo bajó, creo que más de la mitad, o sea, llegamos a tener un punto en el que nada más teníamos 100, 120 pacientes. Cosa que, bueno, porque no eran pacientes que teníamos de COVID, pero no teníamos el ingreso fuerte que era el nuestro, que era por procedimientos, por trasplantes o por cirugías de corazón abierto, todo este tipo de cosas estaban completamente suspendidas, todo el tipo de cirugías electivas estaban suspendidas, entonces igualmente mucho del personal fue acortado en el sentido de las horas que tenían que trabajar, porque el hospital obviamente no podía costear tener tanta gente con poquito censo. Entonces, así estuvimos más o menos unos 3 meses. Nosotros decidimos dividir el hospital como dos edificios del hospital eran completamente de COVID, donde incluía uno de los ICU, y el otro lado del hospital pues sí tenía pacientes regulares y el personal no se entrecursaba. O sea, nosotros, los que trabajaban en el área de COVID, de hecho, tú llegabas y te cambiabas completamente, te ponías la ropa que ellos te daban y antes de salir te quitabas eso y ibas con tu ropa de la que habías venido de casa. Poco a poco se fue abriendo un poco más del tipo de admisiones que estábamos recibiendo. Ya se conocía un poco más de las medidas de seguridad, del uso obligatorio de máscaras para todos, de las delimitaciones en la zona. Entonces, o sea, digamos que seguimos las normas del CDC en ese sentido y logramos ir implementando un poco más. O sea, ya se empezaron a abrir cirugías, se empezaron a abrir procedimientos electivos y ya se demarcaron completamente cuáles iban a ser los pisos de COVID. En un punto, cuando la ola de casos estuvo muy alta, tuvimos que abrir un tent afuera del hospital, como una tienda de campaña. Sí. Se recibían cualquier paciente que tuviese como algún tipo de sintomatología de COVID, era recibido allí antes de entrar al hospital, porque no se permitía que nadie que estuviese sin diagnosticar entrara a las inmediaciones del hospital. Las visitas completamente se cerraron, no se permitía que nadie fuese de visita a los pacientes, inclusive si no tuviesen COVID, no estaban permitidos. Y así estuvimos más o menos como unos 7 meses, diría yo. Eso fue como desde marzo hasta octubre o noviembre. Ya en octubre, noviembre ya fue como que ya teníamos todo un poco más bajo control. El hospital invierte muchísimo dinero en ampliaciones, entonces se abrió todo un edificio nuevo que venía en construcción, aceleraron el proceso de apertura y eso dio abasto a que se abriesen 48 camas nuevas de ICU para todos aquellos pacientes que no fuesen COVID, y lo que era el ICU que nosotros teníamos antes quedó como COVID ICU, o sea, es únicamente para pacientes con COVID. Y poco a poco ha ido aumentando. Nosotros también a nivel de farmacia abrimos un nuevo piso de farmacia en este edificio nuevo que te digo, que nos ayudó también a darnos un poco más abasto con el hecho de preparar mezclas parenterales, porque solamente teníamos 2 campanas de preparación para toda esa cantidad de pacientes. O sea, cuando ya teníamos el censo bajo, bien, porque eran solamente los pacientes que estaban internados en ese momento. Pero ya cuando abrió el hospital de trabajar normal, o sea, el volumen de parenterales que nosotros teníamos con 2 técnicos no iba a dar chance. Entonces se abrió otro piso de farmacia solamente para la parte de parenterales, tanto de quimioterapias como de medicamentos normales. Y bueno, eso como que nos ha ido ayudando un poco a fluir mucho mejor y a dar abasto, porque nuestra farmacia
dentro de todo es muy pequeña para todo lo que ha crecido el hospital. O sea, yo creo que esa farmacia está allí físicamente, el espacio físico, de cuando el hospital eran 2 edificios y ahora somos como 5 edificios en la misma zona y que repartimos para todos ellos. Entonces, así como que necesitamos mucho más espacio del que tenemos. ¿Y en plantilla de farmacéuticos, cuántos son? Nosotros estamos estratificados, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos diferentes como comités. Dentro del hospital como tal tenemos el de antimicrobianos, que ellos son 3 farmacéuticos especialistas solamente en enfermedades infecciosas. Tenemos varios especialistas que no trabajan como plantilla normal del día a día. O sea, ellos trabajan obviamente diariamente, pero su trabajo es más enfocado en la parte de investigación y en la parte de consultas como más específicas. No sé si me doy a entender. Entonces tenemos especialistas en farmacocinética, tenemos especialistas en nutrición parenteral, tenemos especialistas en antimicrobianos, ya lo mencioné, tenemos los especialistas en quimioterapia, que ellos son un equipo como de 5 farmacéuticos. Entonces, si menciono los especialistas, los que son más altos dentro de la categoría, ellos son como 15 farmacéuticos más o menos, entre todas las áreas, antimicrobianos, quimio, cardiovascular, etc. Y luego venimos nosotros que somos el staff, que somos los que diariamente estamos en el día a día, cubriendo los diferentes pisos, y creo que más o menos por cada turno somos 3 turnos, somos el de la mañana, el medio turno y el de la medianoche. En total seremos más o menos como 45 farmacéuticos, quizás, o más, quizás 45, 60 farmacéuticos en la plantilla normal. Somos un equipo bastante grande. Bueno, para muchos pacientes y como acabas de mencionar, para los pacientes de la UCI, tanto con COVID como no COVID, sí, es bastante trabajo. Laura, sí. Pues ha sido muy enriquecedor platicar contigo, se quedamos para más. ¿Alguna última reflexión o comentario que nos quieras mencionar antes de terminar la charla? Bueno, yo creo que sería el hacer el énfasis del amor a nuestra profesión. Yo creo que todos como farmacéuticos siempre queremos lo mejor para el paciente, en seguridad, en la eficacia de sus tratamientos. Y bueno, mi mensaje para todos los que estén allí, que nos estén viendo en este momento, es eso, tener siempre presente de que el paciente es el centro de nuestra profesión y de que desde cualquier punto donde estén trabajando, bien sea si son dueños de farmacia o si están trabajando en alguna cadena o si están en un hospital o en una clínica, donde sea que estén, siempre recordar de que nuestro enfoque es el paciente y que siempre vamos a querer el bienestar para él. Y poner siempre el día a día, a pesar de que nos dejemos llevar un poco por la rutina, siempre tener presente de que ese paciente tiene familia, de que es el hijo de alguien, que es el papá de alguien. Y bueno, eso, el amor y la devoción por nuestra profesión, a pesar de que no somos los más venerados allá afuera, tener en cuenta siempre de que somos muy importantes dentro del equipo de salud. Diría una pieza muy importante, es el engrane de todo para que funcione ese proceso. Laura, pues en nombre de la OFIL Delegación México te agradecemos este tiempo y esperamos contar con tu participación posteriormente. Muchas gracias, yo soy la doctora Silvia Salas, me despido, hasta la próxima. Farmacéuticos Forever, bye. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.